Vamos a partir grabando al tiro. Estamos grabando. Voy a apagar mi cámara para no consumir ancho banda. Bien. Vamos a hacer un par de clases, 2, que es un repaso de ingeniería económica o matemática financiera. No debieran tener problemas, pero la empírica me muestra que llegan con ciertas carencias a cursos como este. Por lo tanto, vamos a partir, reitero, con un breve repaso de matemática financiera. Entonces, la pregunta básica que les hago es: ¿qué es lo que entienden ustedes por interés? Sería como una tasa que se cobra en un crédito, por ejemplo, que es puede ser por ganancia o, se me olvidó la palabra, profe, perdón. Por alguna deuda. Claro, o de alguna ¿Tiene deuda. dinero? ¿Cómo? ¿El costo que tiene el dinero? Sí, está vinculado ciertamente con el costo del dinero. Y tal cual plantea la compañera, también hay dos posibilidades, y eso tiene que ver con un par de ejercicios o algún ejercicio que vamos a hacer, con la óptica que puede adoptar cualquier sujeto o ente o individuo u organización. Puede ser acreedora o deudora. Si es deudora, debe pagar. Si es acreedora, le van a pagar. ¿Cómo lo definimos formalmente el interés? Cuando digo formalmente es matemáticamente, ¿eh? Está vinculado al valor del dinero en el tiempo, cierto. Pero ahora, ¿cómo me lo definen matemáticamente? Sería 1 más el interés. No te estoy pidiendo la ecuación de valor o fórmula. Te estoy pidiendo el concepto que subyace. ¿Es la diferencia? ¿Diferencia entre qué? Valor presente y valor futuro, ¿no? Ya, bueno. Eso es una cierta cantidad de dinero acumulada menos una cantidad original o inicial o inversión inicial, como quiera. ¿En qué se mide el interés? ¿Cuál es la dimensión? ¿Pesos? Unidades monetarias en general, pesos en Chile, si pensamos, sí. Bien, aprovechando lo que ha dicho el compañero, voy a anticipar una fórmula que vamos a determinar al tiro en la lámina siguiente. El interés, entonces, como una primera ecuación de valor, lo vamos a definir con un código mnemotécnico, que no es otra cosa que F menos P. ¿Y por qué? Porque el compañero me acaba de decir, es un valor futuro, F, menos un cierto valor presente. La cantidad acumulada es valor futuro, la cantidad original es valor presente. ¿Hay dudas? No. No, pero No, profesor. ¿Hay dudas? Bien. Segundo concepto relevante, la tasa de interés, que la hemos de denotar por I latina minúscula. ¿Qué es lo que es? Eso es la tasa de interés.
Claro, pero defínemela, pues, mi niña. Mm. Eh, ¿Es porcentual o no? A ver, ya, ¿a qué te refieres con eso? Es como un ponderado del interés, o sea, como de la fórmula de interés, ¿o no? No te entiendo. Ojo, quizás te entiendo, pero explícamelo. Tú ya estás a puertas de ser ingeniero. Es el beneficio por una operación de Puede alguna ser un empresa. costo también, cuidado, puede ser un costo. Cuando somos deudores es un costo. Y el La tasa concepto de interés de puede, y la el, tasa de perdón, interés puede ser espérate, el porcentaje que espérate. aumenta. Ajá. Ya, dame un segundo. Y en general, recuerden en economía y por tanto en finanzas, asociamos la tasa de interés al costo del dinero. Ya, dime. Al compañero que interrumpí, dime. Que la tasa de interés puede ser el porcentaje que aumenta tanto como el ingreso que le puede llegar a uno o el cobro que le puede llegar a uno. Depende de en qué se efectúe. Ya, pero no la compliques, hazla fácil. Tienen la noción, pero ven, se dan cuenta, por eso no es malo de repente partir con un par de clasecitas de esto. Es nada más que la relación de los intereses respecto del monto original, independiente seamos deudores o acreedores. Y aquí hay que tener el cuidado siguiente, se expresa, como bien dijo una compañera, en tanto por ciento por unidad de tiempo. Pero cuando yo hago cálculos, se trabaja en tanto por uno. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No, profesor. Disculpe, ¿puede volver un segundo? Ya, profesor, gracias. Entonces ahí lo tienen. Nunca olviden, nunca olviden, nunca olviden en la tasa de interés hacer referencia al tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo que media entre la cantidad original y la cantidad acumulada. Esto. Porque no es lo mismo un 2% mensual, un 2% semestral, que un 2% anual. ¿Hay dudas? No, profesor. No, profesor. Un pequeño ejemplo. Usted depositó 100 luquitas el 1 del 12 del 2012 y retiró 106.000 pesos el 1 del 4 del 2012. ¿A cuánto ascendieron los intereses? Eso es inmediato. Al cabo de algún tiempo, ¿cuánto logramos acumular? 6.000. 6.000. 106.000. Por lo tanto, los intereses es la diferencia entre lo acumulado 106.000 menos 100.000, cantidad original. Los intereses ascienden a 6.000 pesos. Y si nos preguntan además, ¿cuál fue la tasa de interés que usted ganó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La tasa de interés es 6.000 partido por la cantidad original. 100.000, eso es 0,06. Sí. Eso es para efectos de los cálculos, pero cuando yo informo la tasa, he de decir, la tasa de interés fue de un Lo multiplico por 6. 6%, ¿y qué lapso de tiempo me dio entre estas dos magnitudes? ¿Trimestral o no?
trimestral. ¿Hay dudas? Y acostúmbrense a ser rigurosos en el uso del lenguaje económico financiero. ¿Hay dudas? No, ninguna duda, profesor. No. Voy a dejar esta lámina un instante a efecto de que quede en la grabación, pero esto lo tienen en el apunte y poco sentido tiene, porque esto lo conoce. Échenle una leidita si quiere, para que veamos lo que es un diagrama de flujo de caja. Ahí está la relación de las tasas. La tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, es la tasa mínima a la cual se aceptaría una nueva propuesta de inversión. Si yo tengo, por ejemplo, una inversión segura, no es el caso hoy día en Chile, pero que el banco me paga el 10% anual y hay un proyecto que me ofrece el 8% anual de retorno, obviamente hemos de tomar el depósito bancario, en vez de arriesgar, entre comillas, nuestro dinero en ese proyecto. ¿Por qué? Porque la alternativa que cualquier sujeto, cualquier individuo, cualquier empresa tiene es el uso del mercado de capitales. Y lo más seguro, en donde casi existe una plena certeza, a menos que la economía colapse, es en el sistema bancario. Por lo tanto, el costo de oportunidad del dinero ahí se asumiría como un 10%. Por tanto, si un proyecto me reditúa el 8, no lo he de tomar. Si me reditúa el 15, seguramente sí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor, claro. No, profesor. No, profesor. Ya. ¿Qué modalidades de interés conocen? Simple y compuesto. Listo. ¿En qué consiste el interés simple? Un interés que se mantiene constante en el tiempo en el primer cálculo del valor y el compuesto se calcula con un valor futuro que se va como acrecentando o calculando de acuerdo a los periodos que tenemos de pago. Es que el interés compuesto cobra intereses sobre los intereses. Bueno, ahí nace el concepto, en interés compuesto, nace el concepto de interés sobre interés, efectivamente. Lo que ocurre es que en caso de interés simple, solo se concibe o considera interés sobre el monto original, mientras que en compuesto, cada cantidad acumulada hasta un periodo cualquiera se concibe como la inicial. Por lo tanto, en esa cantidad que ya tengo acumulada están implícitos ciertos intereses. Esos intereses, a su vez, devengan intereses en el futuro. Y ahí nace el concepto de interés sobre interés. ¿Hay dudas? No, No, profesor. profesor. Bien. Diagrama de flujo de caja. ¿Alcanzan a ver el monito que hay abajo? Sí. Bueno, Sí. aquí quedan patentes las dos opciones que dijimos hace un ratito. Y esto tiene que ver con algo que seguramente vieron ¿vieron el modelo de Hirschleifer? No lo recuerdo yo por lo menos. Consumo No, intertemporal. No, Profe, ¿puede bajar un poquito la pantalla? Que yo no alcanzo a ver el dibujo completo. No puedo. A ver, espérate. Tengo el mismo problema, profe. No alcanzo a ver abajo. No puedo. A ver. ahí sí se ve, profesor. Ya, bueno. ¿Ahí lo Sí, ven? se ve perfecto. Ya, pero Sí. ¿alcanzan a leer? No, no se entiende bien. Yo, al menos yo no leo bien las letras. Yo al menos sí puedo ver bien. Voy a tener que correr esto. Deme un segundo.
¿Ahí lo ven? Sí, Sí. perfecto. Gracias. Bueno, aquí queda de manifiesto lo que dijimos. Y esto tiene que ver con la economía. Usted tiene dos opciones y por tanto se va a situar en cualquiera de dos ópticas. O va a ser deudor o acreedor. Usted debe o a usted le deben. Punto. En cualquier transacción. Aun cuando no nos damos cuenta muchas veces en lo cotidiano. Y hay dos posibilidades entonces. Yo puedo convertir pesos del presente al futuro o puedo convertir pesos del futuro al presente. Un diagrama de flujo de caja es un eje temporal en el cual se disponen los periodos y según la frecuencia que usted esté calculando, el mes, el trimestre, el semestre, el año, el bienio, la década, lo que sea, y toda aquella magnitud de dinero que connote una entrada o ingreso de plata en caja y también todo lo que connote una salida. Por convención se acostumbra a concebir que si una flecha apunta hacia arriba, representa ingreso. Si una flecha apunta hacia abajo, egreso. ¿Hay dudas? No, profesor. Bueno, y tenemos dos posibilidades. Cuando yo transfiero pesos del presente al futuro, lo que debo hacer es capitalizar. Cuando yo transfiero pesos del futuro al presente, debo descontar. Cuando yo deposité en el ejemplo anterior las 100 luquitas el 1 de enero y retiré 106 el 1 del 4, lo que hice fue transferir pesos del presente al futuro. ¿Qué significa eso en términos del consumo? Que yo sacrifiqué consumo actual con el objeto de incrementar mi corriente de consumo futuro. Esto está vinculado a economía, esto es economía, evaluación de proyectos, aun cuando hay gente que dice que finanzas de largo plazo, evaluación de proyectos de economía. Usted transfiere pesos del presente al futuro, sacrifica, deja de consumir 100 lucas hoy día con el objeto de, en ese ejemplo, 3 meses después, consumir 106. ¿Hay dudas? Y por tanto No, profesor. adopté una posición acreedora. El banco a mí me debe, el banco es deudor mío. Por el contrario, cuando yo me consigo un crédito, lo que hago es transferir pesos del futuro al presente. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy endeudando con el objeto de incrementar mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. Es decir, si bien yo hoy día consumo más, dado que me conseguí el crédito, eso me exige que en el futuro yo haga un sacrificio y vaya pagando el crédito que me conseguí. ¿Hay dudas? No, profe, No. clarito. Bien, cuando estas dos mismas acciones, capitalizar, llevar a valor futuro, descontar, traer a valor presente, se efectúa a la tasa de inflación, que pueden haber visto algo de esto en econometría y en macroeconomía con certeza, se habla de inflactar, llevar a valor futuro, o deflactar, traer a valor presente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de trabajar con moneda de igual poder adquisitivo. ¿Hay dudas? No, por lo menos en esta parte no. Jóvenes señoritas. Profe, una consulta. El de deflactar solamente se puede realizar con egresos. No, no. Lo que pasa es que aquí el mono, tengo un mono hecho, el otro sería lo contrario. Pero deflactar O sea, se significa puede realizar descontar a la ambas tasa de opciones. inflación. ¿Qué? Ingresos, egresos, lo que sea. Y lo mismo, inflactar. Tú puedes inflactar o un egreso o un ingreso, da lo mismo. Bien, ¿y qué es lo que Ya ese era mi. que además manifiesta este diagrama de flujo de caja? Que estas dos magnitudes son perfectamente equivalentes al cabo de un cierto tiempo y mediante la aplicación de una cierta tasa de interés.
¿Hay dudas? En el ejemplo que vimos hace un ratito, es indistinto tener 100 lucas el 1 de enero que 106 luquitas el 1 del 4, si el lapso de tiempo que media es un trimestre y la tasa de interés es de un 6% por trimestre. Son iguales esas magnitudes. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? No, profesor. Bien. Bueno, esto es una primera ecuación de valor en la cual vamos a relacionar, según lo que estoy diciendo, esa cierta magnitud, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Una cierta cantidad inicial con una cierta y equivalente cantidad futura. Si aplicamos interés simple en donde solo se paga interés sobre el monto original, si consideran la ecuación número 2 que escribimos hace un rato en manuscrito, podemos inferir que al cabo de n periodos, tendríamos en nuestra cuenta acumulada esta magnitud, la que aparece aquí. F sub n es igual a P factor de 1 más n por i, en donde n es el número de periodos, i es la tasa de interés por periodo y P es la cantidad original. Recuerden, estoy ocupando un código mnemónico. P de valor presente, F de valor futuro. ¿Hay dudas con la ecuación de valor que rige el comportamiento en interés simple? Que es la que tengo aquí abajito, la que voy a rayar, esta. ¿Hay dudas? ¿Qué era, No, perdón, profe, profe? No le alcancé a escuchar. La cantidad original. Hay que Ah. mirar el mono nomás. ¿Hay dudas? Bien. Si esta, No, misma, si esta misma acción, dime. Si esta misma acción se lleva a cabo mediante la aplicación de interés compuesto, llegaríamos a lo siguiente. Acá, tal cual dijo, creo que fue Facundo, ocurriría esto. Al cabo de un periodo, nosotros vamos a hacer un depósito por n periodo, pero aquí nos vamos a ir preguntando cuánto tengo en forma transitoria en la cuenta de ahorro. Al cabo de un periodo, F sub 1, el valor futuro al final del periodo 1, sería igual a la cantidad original más los intereses del primer periodo, que es P por I, es la ecuación número 2 que dedujimos hace un ratito. Por lo tanto, si saco factor común P, nos queda P factor de 1 más I. Para el segundo periodo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa a ser la cantidad original ahora es cero. Y por lo tanto me van a pagar intereses sobre ese monto, no solo sobre los P pesos originales. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener acumulado en la cuenta al cabo del segundo periodo? Lo que ya tenía, P factor de 1 más I, y me van a pagar intereses, este es un P', si usted quiere, por I. Y así sucesivamente. Y si observan la ley de formación del número, aquí se va a ir generando una función potencial o exponencial. Por lo tanto, de forma recursiva, podríamos llegar a plantear lo que tenemos aquí. Al cabo de n periodos, tendríamos entonces en la cuenta P por factor de 1 más I y todo eso elevado a n. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Hay dudas? no, profesor. No, profe. No, profesor. Ya, a ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir un instante.
Denme un instante que estoy buscando un archivo. Bah, se me perdió aquí. ¿Y aquí están viendo? Caso 1, interés simple. Caso 2, interés compuesto. Ya, esto fue lo que hicimos recién. Lo que pasa es que cambié el PPT. Ahora me fui a uno que está sin el logo de la universidad, pero da lo mismo. Sin los descriptores o la gráfica institucional. ¿Hay dudas hasta aquí? No, No, profesor. Bien, otro concepto importante que tenemos que tener claro es el de anualidades o rentas. ¿Qué es lo que es una anualidad o renta? Cuando se realizan pagos anualmente, ¿Perdón, mi niña? cuando los pagos se realizan anualmente, no mensuales. No, eso es un sesgo de interpretación. Una anualidad o renta es un flujo que tiene dos atributos característicos. Y es que, uno, poseen una misma cuantía o monto. Y segundo, que tienen la misma frecuencia. Si somos literales y miopes, y no tomes a mal porque no te estoy tratando de ofender, podemos decir anualidad. Una anualidad significa frecuencia anual. No, la frecuencia puede ser el mes, pero basta que sea un pago uniforme todos los meses y de un mismo monto para que lo concibamos con el concepto de anualidad. ¿Hay dudas? No, cualquier cuota bancaria de un crédito, por ejemplo, sería una anualidad. Así El crédito es. tiene mínimo 12 meses. Así es. Es decir, si usted piensa, no, si pueden ser 6 meses también, cuidado. Pero mientras sea igual y con misma frecuencia, se concibe como anualidad. Un dividendo hipotecario, usted va a decir, no, pues son distintos, claro, porque el común de nosotros puede que lo tome en UF, pero si usted ve la cuantía de ese crédito hipotecario en UF, es siempre lo mismo. 14,58 UF al mes, punto. Y todos los meses van a ser 14,58 UF, 14,58 UF, que en pesos va a ser distinto por la variación del índice de precio al consumidor, es otro tema. ¿Hay dudas? ¿Sí? ¿Hay Diga. una cantidad de tiempo mínima para que sea considerado como anualidad o renta? No, Por ejemplo, no no, sé, 2 meses, no. un mes. No, podrían ser flujos semanales. Si tú piensas en un caballero que trabaja en la construcción, a ellos seguramente se les paga todos los viernes.
Y si les pagan las mismas lucas todos los viernes, es una anualidad. ¿Cuál es la frecuencia? 2 semanas. ¿Me entiende o no? Perfecto. Ya. Bien, y el otro concepto importante, porque aquí vamos a deducir una otra ecuación de valor, que es el valor presente de una anualidad, es el concepto de vencido o anticipado. Y eso tiene que ver con la temporalidad en la ocurrencia del flujo, o en la concurrencia del flujo, como lo quiera decir. Y es lo siguiente. Cuando el flujo se inicia en el mismo instante en el cual yo estoy parado, recibe el nombre de anticipado. Por el contrario, cuando ocurre a final de periodo, independiente que el periodo, según lo que estoy diciendo, sea la semana, el mes, el trimestre, el semestre, el año, el bienio, etc., se dice que es vencido. Seguramente la gran mayoría, por no decir todos, ustedes trabajan. ¿Cómo les pagan el sueldo? ¿Mes anticipado o mes vencido? Vencido. 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 Usted trabaja todo el mes y le remuneran. Ese es el concepto de vencido. En general, ¿alguno de ustedes tiene créditos? Hipotecario, en alguna casa comercial o lo que sea. Sí. Un dividendo. Sí. En general, los dividendos se pagan durante los primeros días del mes. Ese es el concepto de anticipado. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya, en el apunte, en el material que les subí, las deducciones matemáticas están. Hoy día yo no voy a perder tiempo con las deducciones. Hoy día vamos a dar las fórmulas o las expresiones de valor y vamos a tratar de terminar la clase haciendo un par de ejercicios. ¿Hay dudas? Bien, en este caso, yo quiero saber cuáles van a ser mis rentas durante, por ejemplo, todo el año 2001. Y como sé que me las pagan vencido, yo puedo generar un diagrama de flujo de caja de esta manera, en donde me he de preguntar cuál es, por ejemplo, el valor presente. Sabiendo que el 31 de marzo me van a pagar tantas monedas en la Finis, el 31 de abril, 31 de mayo, junio, julio, etc. Y yo me quiero preguntar cuál es el valor presente. ¿Qué es lo que debo hacer? Descontar todos y cada uno de estos flujos. Ah, y una cuestión que no dije, la digo al tiro. Descontar todos y cada uno de estos flujos hasta el momento cero. ¿Y por qué el momento cero? Porque es el momento en el cual me estoy haciendo la consulta. ¿Y qué es lo que debo hacer? Aplicar la ecuación de interés compuesto. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Piensen en el mundo real. Me voy a devolver una lámina para que veamos una cosita. ¿Con cuál de estas dos modalidades cree usted que se genera una mayor cuantía de intereses? Mediante la aplicación de simple o compuesto. 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 Ya. En general, cualquiera de nosotros tiene uso y la posibilidad de trabajar, entre comillas, con el mercado de capitales. Hágala fácil, sistema bancario. ¿Qué es un banco? ¿Qué es un banco comercial? La definición más básica que me pueden dar. Una entidad financiera. Una entidad financiera. Es decir, ¿qué es lo que es? Una empresa. Es muy burda la pregunta, entonces por eso puede que se me mareen y no tengan respuesta. Es una empresa. Una empresa, desde la óptica privada, ¿qué es lo que persigue? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Maximizar su utilidad. Listo. ¿Cómo lo logra el banco? Prestándonos la plata a interés simple o compuesto, suponiendo que la tasa es la misma, un 2% en ambos casos. ¿Cómo nos va a terminar cobrando mayor cantidad de intereses? Con interés compuesto.
Por lo tanto, ¿cómo lograría entonces maximizar las utilidades, que es lo que me dice el compañero? Generar riqueza. ¿Cómo lo lograría de mejor manera? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Listo. Y ahora pregúntense, ¿el común de la gente de una sociedad somos deudores o acreedores? El común de la gente. La mayoría. Deudor. Bueno, y nosotros nos endeudamos sea con una casa comercial que actúa como un banco, o sea con los bancos. ¿Cómo generan mayor utilidad de los bancos? Lo acabamos de decir, pero reitérelo. Con el interés compuesto. Listo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es lo que se aplica por extensión en el mundo real? Interés compuesto. Listo. Ya, me devuelvo. Bien, ¿hay dudas? ¿Hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que aplicar. Me devuelvo una más. Esta expresión, esta de aquí abajito, quiero encontrar, présteme atención, estoy en el vértice inferior derecho. Quiero encontrar un valor presente conociendo el valor futuro. ¿Me sigue? Sí. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esta ecuación a todos y cada uno de estos sumandos. A esta anualidad, a esa, a esta, a esta y aquella. Con el cuidado de que el número de periodos de descuento es distinto. Este flujo, cuando yo lo llevo a valor presente, el primero, ¿durante cuánto tiempo tengo que descontarlo a alguna tasa de interés? Aplicando la fórmula que acabamos de ver. El que le sigue. 2. Ese de ahí. Hasta n veces. Más, punto suspensivo, más a partido por 1 más i elevado a n. ¿Hay dudas? Ahora, si se recuerdan de cálculo o de matemáticas o álgebra, no sé en cuál materia lo vieron, esta es una progresión geométrica o aritmética. Cri, cri, cri. Ya se me fueron de espalda. Aquí el cociente entre términos sucesivos es constante. Por lo tanto, da origen a una progresión geométrica. Al aplicar series o sucesiones a la sumatoria de los n primeros términos, que son estos, vamos a llegar a, no sé si ocuparon la misma nomenclatura ustedes, pero yo ocupo esta nomenclatura. Llegarían a esta expresión. El valor presente de una anualidad vencida es A partido por I, el monto de la cuota, la anualidad propiamente tal, factor de ese corchete. ¿Hay dudas? Las demostraciones están hechas en el apunte, ¿eh? No, no hay duda. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahí, en todo caso, ahí están las demostraciones. Profe, una consulta como para como retroalimentar para ver si entendí bien. Lo que usted hizo, entonces sería ya lo del devolver al valor presente la anualidad vencida. No, no es devolver, Es calcular. esa fórmula que mostró. Aquí está. Bueno, Si perdón, está aquí, calcular. fíjate en la primera línea. Esta. Eso hice. Ah, ya, allí lo Entonces, ¿qué es lo adaptó que a la hice? otra fórmula. Descontamos, conocido el valor futuro, que era A, lo llevo a valor presente. Estoy descontando. Y aquí multiplico por 1 más i, que es el inverso de la razón en la progresión. A la expresión 2 le resto la 1, ¡pum! Y llegué a esto. Eso de ahí. Eso es en el caso de una serie anualidad vencida. Si se tratara de anticipada, llegaríamos a P igual a por 1 más I partido por I. Tienen dos formularios en el apunte. Uno es
capitalización discreta y otro de capitalización continua. Pero sería esa la expresión. Ahora, basta saber una de las dos fórmulas, lo otro es pensar. Y usted como ingeniero nunca puede dejar de pensar. En una materia como esta estoy hablando. Y en la vida tampoco. ¿Hay dudas? Creo que la tengo hecha aquí en todo caso, se va a mostrar. Creo, no estoy seguro. Ah, no. Pero esto lo tienen en la punta. Revisen el apunte, la clase 1 o la unidad 1, y si tienen dudas me las hacen saber. Los primeros 5 minutitos de la próxima clase, no de hoy día, del próximo jueves, perdón, del próximo martes, los podemos dedicar a aclarar dudas. Bien. Otro concepto importante que hay que conocer es el de gradiente. ¿Y qué es lo que es una gradiente? Una diferencia, una potencial. Y hay dos tipos de gradiente. Lo que son las gradientes uniformes y las gradientes de tasa constante. Miren el mono y díganme si tienen dudas. En el mono, ahora lo explico. ¿Por qué? Porque usted tiene que identificar algunas cosillas. Profe, hay algo que no entiendo de el monito. Dígame. Ve que la fórmula es A, luego en el periodo 1, luego A más, en el periodo 2, A más G, en el periodo 3, A más 2 por G, ¿Sí? Pero en la fórmula en los periodos de n-1, ¿Sí? sería A más n-2 por G. Menos 1. Ah, no, espérame, me contesté solo, ignoré. Bueno, ¿hay dudas? Bien, miren. Aquí lo que tiene que identificar son algunas cositas. Según el mono, esta serie gradiente, las flechas azules, ¿son vencidas o anticipadas? ¿Parten al tiro o al final del primer periodo? Son vencidas. Listo. Y esa fórmula entonces hay que tener cuidado cuando la aplique. Nunca olvide que el valor presente, lo que voy a obtener, porque aquí también voy a calcular el valor presente. Voy a descontar este flujo para allá, llevarlo para allá. Hay que tener el cuidado siguiente. Yo estoy parado un periodo antes de que comience la serie, por tanto ese es el concepto de vencido. O dígalo al revés, los flujos parten un periodo después de donde yo estoy parado. Listo, ¿cierto? Porque esto podrían ser meses, trimestres, semanas, años, lo que se le venga en gana. Bien, el primer flujo es A. El segundo es A más G. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia, la resta, entre el segundo menos el primero? ¿Cuánto me da la resta? G. El tercero menos el segundo. G. El cuarto menos el tercero. G. El enésimo menos el enésimo menos 1. ¿Una anualidad, profe? No, pues no invertí. No, es G. Listo, O sea, es que, ¿cómo Siempre es G. la diferencia entre términos sucesivos? ¿Igual Siempre la o misma. distinta? Bueno, ese es el concepto de uniforme. Claro. Y ahora me pregunto, los flujos, independientes de que pueden ser egresos o ingresos, acá yo tengo uno de los dos monos, lo otro sería justo en contrario. ¿Los flujos aumentan o disminuyen? Aumentan. Por lo tanto, es una serie Creciente. creciente. ¿Hay dudas? no. Listo. Entonces,
lo que voy a obtener es el valor presente de una serie gradiente, uniforme, creciente, vencida. ¿Hay duda? No. No de momento. Ya, y la ecuación de valor de esta serie, creo, no sé si tengo la demostración, sí, pero no voy a perder tiempo con la demostración, voy a poner el resultado nomás. Aquí me interesa que después usted lo mire en el apunte, pero que sepa aplicar, cuándo tiene que aplicar cada cosa. Ya, esa es la ecuación de valor que rige o que calcula, que determina el valor presente de una serie gradiente uniforme. Cuidado, creciente o decreciente. Pero ahora voy a explicar qué hay que hacer en cada caso. ¿Hay dudas hasta aquí? Aquí las fórmulas tiene que sabérselas. O tiene que saber deducirlas. Están las demostraciones en el apunte, pero no voy a perder tiempo con eso. Eso lo hice. ¿Con quién tuvieron matemática financiera? Con Maximiliano. Ah, ya. Buen profe, entonces estáis clarita en esta materia. ¿Con Maxito Espinosa? Sí. Gran Sí, valor, fue hace gran harto persona. tiempo. ¿Ah? Fue hace harto tiempo que Voy a tener tomamos. que repasar nomás. Así es. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? Ya, cuidado. Aquí, la serie es creciente o decreciente en este Monicacu. Decreciente. Eje. Los flujos aumentan o disminuyen. No hay que mirar si son egresos o ingresos, no, hay que mirar el largo del flujo, el monto. Disminuyen. ¿Cómo disminuyen? O sea, aumentan. Aumenta. O sea, Bueno, claro, aumentan, pero A ver, está, decídete, pues. que está en negativo, pero Da lo mismo eso. No es negativo. No es negativo. ya. ¿Aumentan o disminuyen? Aumenta. Listo. Entonces el cuidado que hay que tener es esto, que ya me lo dijeron. Ajá. Ah, Profe, ¿qué es la G? Es gradiente, ¿cierto? Dentro de la fórmula. siempre ocupo códigos mnemónicos o mnemotécnicos, como quiera decirlo. Si observan, este pedacito que vale A está presente en todos los flujos. Y como se trata de una serie creciente, el G es positivo o negativo, que es la diferencia entre términos sucesivos, ya me lo dijeron hace un rato. Es positivo. Listo. Y se ocupa directamente. Si la serie fuese de esta forma, esta sería una serie gradiente uniforme, creciente o decreciente. Decreciente. ¿Eso sería con los créditos del banco? Perdón, Eso creciente o sería decreciente. decreciente. Ya. En este caso, el cuidado que hay que tener es la misma fórmula. La única diferencia que aquí, en esta, el menor de los flujos era la anualidad. Acá, lo que usted va a hacer es tomar el mayor de los flujos de la serie como la anualidad. Pero G, que es la diferencia entre flujos sucesivos, ¿tiene signo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si esto fuese 100, 80, 60, 40, ¿cuánto vale G ahí? 20. Ojo. No. Menos 20. Menos 20. ¿Y la anualidad sería? 100. 100. ¿Hay dudas? Aquí menos G.
¿Hay dudas? No, profesor. No. Bien. Las demostraciones las tienen en los apuntes, pero es a esto lo que yo llegué. A esto que está aquí. Esta es la expresión que les escribí. Dejo la lámina un instante para que quede en la grabación. ¿Hay dudas? No, de la teoría, Víctor, no. Bien. Aquí tenemos una variante, una serie gradiente de tasa constante. Una serie gradiente de tasa constante. A diferencia de la anterior, que los flujos variaban en 20 pesos de periodo en periodo, acá, por ejemplo, esto podría ser 1000, 1100, 1210, 1331 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, si yo miro los flujos, detecto, ¿se trata de una anualidad esta serie de flujos? ¿Son todos iguales? No. No. ¿La diferencia entre ellos es siempre la misma? Tampoco. Fíjese, la diferencia entre el segundo y el primero, ¿cuántos pesos son? Si esto fuese en pesos. Es 100, luego 110, luego 121. 110. Aquí la diferencia es 110. Aquí. 121. Y así sucesivamente. Ya. No es una serie gradiente uniforme, no es una anualidad, pero trato de verificar si hay algún correlato entre ellos. Lo hay. Aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente, que el valor de un periodo cualquiera, J-ésimo, es igual al valor inmediatamente anterior por 1 más G, en donde G minúscula, esta es mi G minúscula, es la tasa a la cual varían los flujos. Y si soy pillín, me doy cuenta, hago el cociente, 1100 partido por 1000, 1,1. 1210 partido por 1100, 1,1. 1331 partido por 1210, 1,1. Si los flujos aquí crecen a razón o a una tasa del 10% por periodo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No hay dudas. No, profesor. Bien. Esta serie es vencida o anticipada, la que están viendo en la pizarra. Vencido. Vencida. Vencida. En este caso, el valor presente, lo mismo de siempre, descontamos para allá. P sería igual a B1 partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G, partido por 1 más I, elevado a N. Si la serie hubiese partido aquí, es decir, con un V sub 0, se trataría de vencido o anticipado aquí. ¿Puede repetirlo, profesor? Si hubiera partido la serie aquí, V sub 0, ¿sería vencido o anticipado? Anticipado. Listo. Profe, En ese consulta, caso, perdón. Consulta, estoy revisando acá la fórmula que aparece en el archivo que subió y Sí. me aparece distinto. Me aparece B sub 0 por I más 1. Pero cuidado. Por 1 más I. Cuidado. Cuidado. Solo las flechas azules es esto, porque es vencido.
Ahora estoy escribiendo la anticipada. Cuando le agregué el v sub 0 por 1 más i, partido por i menos g, factor de el mismo corchete anterior. Ah, perfecto. Gracias. Cuidado, pero esta segunda es vencida o anticipada, dado que parto desde el 0. Anticipado. Ya. Y la de arriba parte en el periodo 1, por lo tanto es vencido o anticipado. Vencido. Ya. Están pensando un poquito, eso es bueno. Listo. Las fórmulas de gradiente uniforme o de tasa constante incluyen a las de anualidades. Si usted observa, si todos los flujos fuesen iguales sería una anualidad. En ese caso, ¿cuánto valdría G, que es la tasa a la cual varían los flujos? Si los flujos son iguales, ¿a qué tasa varían? Es 0, ¿no? 0. Nos quedaría el G se elimina, el G se elimina y llegan a la fórmula de valor presente de una anualidad. O vencida o anticipada. Pero las fórmulas de gradiente uniforme y de tasa constante incluyen a las de anualidades. ¿Hay dudas? No, profesor. Ahí están las deducciones, pero no me interesa que perdamos tiempo. Esto fue lo que les dije de vencido. Aquí está la cuestión 3 hacia el final de la página. Las demostraciones las hice en el apunte. Va, ¿y por qué no me quiere? Ah, y si fuese anticipada, no está escrita, pero partiría con B sub 0, factor de 1 más I, donde I es la tasa de interés. Bien. Otros, nos van faltando dos conceptillos importantes, que son estos de aquí, para que después hagamos algunos ejercicios. El valor presente de una perpetuidad. En esto se sustenta el concepto de renta vitalicia. ¿Han escuchado hablar de las rentas vitalicias y todo lo que tiene que ver con los fondos para la jubilación y algún tipo de seguro? Bueno, ese concepto se sustenta en el de perpetuidad. Una perpetuidad es una mixtura de dos conceptos, anualidad y perpetuo. Perpetuo. Por lo tanto, lo que ocurre, anualidad, aquí no me vaya a meter gradiente, porque en ese caso tiende a infinito. Por lo tanto, no tiene sentido hablar. Pero aquí sí, en el caso de anualidades sí tiene sentido. Por eso se llaman perpetuidades, que es la conjunción de estos dos conceptos. Una anualidad perpetua. Bien. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar, la muestro en la fórmula para que se dé cuenta. Este es el valor presente de una anualidad vencida. Y la voy a escribir de otra forma para que se dé cuenta. La voy a escribir así, que no es lo que hice hace un rato. Aquí lo que hay que hacer es aplicar límites, que es lo que vieron en cálculo, antes de ver derivadas. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es tender el n infinito. Si el n tiende a infinito y este término, 1 más i, es mayor que 1, este cociente, ¿a qué tiende? Cuando el n tiende a infinito. 1 partido por 1,1, 1 partido por 1,1 al cuadrado, 1 partido Tiende a por 0. tiende a 0. Desaparece y nos queda 1 menos 0, aquí en el corchete. 1. 1. A partido por i por 1. A partido por ahí. Ahí está. Valor presente de una perpetuidad vencida. Valor presente de una perpetuidad anticipada es aplicar lo mismo, pero con la fórmula de valor presente de anualidad anticipada. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas?
No, profesor. No, Bien, y para terminar con la introducción y a la vuelta en el recreo hacemos ejercicio. Hay siempre, dígame. ¿Le puedo molestar un segundo la lámina anterior? Gracias. Siempre hay que trabajar con tasas de interés efectivas. Profe, ¿puede volver para anotar la última fórmula? Listo. Siempre hay que trabajar con tasas de interés efectivas. ¿Y con cuál se debe trabajar? Con aquella que sea coherente con la frecuencia en los flujos. ¿Entienden lo que digo? No. Yo al menos no entendí muy bien qué. Si tengo flujos, No, yo tampoco. si tengo flujos trimestrales, hagan ficción. Si tengo flujos trimestrales, en una serie de flujos que pueden ser anualidades, gradientes, puede que no tengan relación entre ellos, da lo mismo. Pero si los flujos son cada trimestre, ¿cuál es la tasa de interés relevante que yo debiera ocupar? ¿Una tasa anual, mensual o trimestral? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? Una tasa trimestral. Eso, punto. A eso me refiero con coherente con los flujos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No. profesor. Ya, entonces lo que hay que conocer aquí es esta relación. Lo que tengo aquí en el vértice superior izquierdo. 1 más i es igual a 1 más r partido por t elevado a t. ¿En dónde? I es la tasa de interés efectiva en el periodo de pago. Esto generalmente, la información que se nos da en el mundo real, es anual. Y tiene por dimensión un tanto por ciento, por ejemplo, 5% anual con conversión anual. R es la tasa de interés nominal en el periodo de pago. Por ejemplo, cuando yo veo en un banco una información como esta, estoy hablando de unas tasas absurdas hoy día para nuestra realidad, no importa, un 10% anual con conversión semestral, cuidado por lo que sabemos de interés compuesto. Aquí lo que me están diciendo es que me van a pagar o cobrar las lucas cada año. Pero los intereses se van a ir devengando cada semestre. Y como usted conoce el concepto de interés compuesto, en un año entonces, ¿cuántas veces me van a cobrar intereses? 2 veces. 2 veces. Hay que tener cuidado con eso. Listo, léame las definiciones. Léame lo que está escrito en la PPT. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y siempre deben trabajar con tasas de interés efectivas. ¿Cuál? La tasa de interés efectiva en el periodo de pago, dependerá de los flujos, o esta de aquí, que es la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión, capitalización o interés, llámelo como quiera. En el ejemplo que acabo de borrar, lo que ocurre aquí, como los intereses me los van a cobrar cada semestre, independiente que los voy a pagar una vez al año, pero yo sé que los intereses de un primer semestre van a su vez devengar intereses para el segundo. Entonces ahí yo podría trabajar con la tasa de interés efectiva semestral. ¿Por qué? Porque los intereses me los van a cobrar semestralmente. ¿Qué es esta? R partido por T representa la tasa de interés en el periodo de conversión, capitalización o interés. En el ejemplo que borré, 10 anual semestral, significa lo siguiente. Me están dando cuando los apellidos no coinciden, periodo de pago
que es este, con periodo de conversión, que es aquel, se trata de una tasa nominal. Y ahí lo que usted puede hacer fácilmente, y esto está vinculado al CAE, por eso las instituciones desde un tiempo a esta fecha tienen que informar del CAE, el costo anual equivalente. Porque aquí es donde, con información como esta, las instituciones bancarias, financieras o de retail le imbolinaban la perdida a la gente, a nosotros, a los usuarios, y uno leía que era una tasa chiquitita de repente al estar expresada de esta manera. Pero resulta que cuando calculábamos la tasa de interés efectiva anual, era una tasota. Entonces están obligados hoy día a informar el CAE. A mí no basta que me digan es un 2%. Cuidado, ese 2% ¿en qué periodo de conversión es? Porque así podemos calcular la tasa de interés efectiva anual. ¿Cuánto de verdad nos estarían cobrando al año? Que eso es el CAE, costo anual equivalente. En cualquier transacción comercial de las que podemos hacer en el mundo real. Bueno, si se dan cuenta aquí, lo que me están dando no es la tasa de interés efectiva anual. Me están dando la tasa nominal R. Esto es lo que me están dando, la R. ¿Y qué es lo que me identificamos? Que R es 0,10 al expresarla en tanto por 1. Y me pregunto, bueno, ¿cuántos semestres hay en un año para encontrar T? ¿Qué me respondo? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. 2. ¿Estáis dudando? No. Ah, ya. 2. Por lo tanto, lo que yo sé es que la tasa de interés efectiva que me van a cobrar no es un 10% anual, sino que es de un 0,05% semestral. Y eso significa que al cabo de un año no me van a cobrar el 10, sino que el 10,25%. Cuidado. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Niños. No. Entonces, No, profe. siempre deben trabajar con tasas de interés que sean coherentes y en perfecto correlato con la frecuencia en los flujos. En un caso como este, si yo hago pagos o me pagan semestralmente, esta tasa me importa nada. Debo trabajar con esta. Si yo trabajo o tengo pagos o flujos que se generan en forma anual, sí debo encontrar la tasa de interés efectiva anual. Me devuelvo con la fórmula. Nos quedaría 1 más I es igual a 1 más 0,1 partido por 2 elevado a 2, de donde la tasa de interés efectiva anual es el 10,25%. Por tanto, en vez del 10, cualquier cálculo lo hacemos al 10,25 si es que los flujos tienen frecuencia anual. Si tienen frecuencia semestral, el 5%. ¿Y por qué? Porque los intereses del primer semestre ganarían a su vez intereses para el segundo. Por lo tanto, no es cierto que me van a cobrar el 10, me van a cobrar más del 10. ¿Hay dudas? Si es que soy deudor, digo, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre en el común de los casos? No, profesor. Profesor, una pregunta, no tiene mucho que ver, o sea, sí tiene que ver con el interés, pero no tanto con la materia. En este caso, si uno puede generar ingresos con el interés compuesto, en alguna institución se puede hacer, no sé, por así decirlo, hacer un DAP, pero que se puede hacer con interés compuesto. Obvio. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú tienes un depósito que es renovable cada 30 días, ¿qué es lo que vas a hacer la primera vez que depositaste? Depositaste las 100 luquitas por un mes o 30 días, mes bancario de 30 días, la depositaste, voy a hacer un estúpido ejemplo, al 10%. Por lo tanto, terminaste el primer mes con 110 luquitas. Y te va a llegar un indicativo a tu correo del banco respectivo que el depósito vence hoy día estamos 16, el 16 de marzo del 2021. Si tú no das ninguna orden, se va a renovar automáticamente por 30 días más a la tasa vigente en ese periodo, y así sucesivamente. Y si te das cuenta, no van a pescar las 100 lucas iniciales, sino que van a pescar las 110 lucas que tú ya tienes acumuladas y te las van a depositar por un mes más.
Ahí está el concepto de interés sobre interés. ¿Ya? ¿Y ¿Hay cómo se dudas? llamaba eso? Impuesto. Sí, pero lo que dijo, ¿cómo sería? Si supongamos que yo lo quiero hacer, ¿cómo se llamaría eso? Un depósito renovable. Y un depósito renovable. Sí. Y ahí te van a ir pagando sobre lo que tú ya llevas acumulado en tu depósito. Ya. Ya. Porque se me imaginaba que en cierta forma solamente es como... No, no igual solo el como costo- deudores, como acreedor también podés. Sí, es que se me imaginaba que con la lógica como de maximizar las riquezas, como que sería difícil que un banco lo utilizara así, sino que uno tendría que buscar de alguna forma como la pillería, entre comillas, Sí, así no, más si no hay coloquial. pillería, pero si esto lo viste en macro y en finanzas, nunca te olvides de lo siguiente. Si el banco, a pesar de todo, va a ganar platita, el spread es la tasa de colocación menos la tasa de captación. A ti te van a captar las 100 lucas, dije al 10%, por ejemplo, mensual. Un absurdo, pero no importa. Pero el banco va a pescar las 100 lucas que tú depositaste, va a dejar el encaje bancario, el 3,9, el 4%, y va a prestar las otras 96 lucas al 15%. Ten la certeza que el banco no va a perder nunca. ¿Hay dudas? No. Ya. Bien, y lo último, que ojalá alcancemos a ver un ejercicio en capitalización continua. Aquí lo que hay que hacer con la expresión anterior es aplicar límite. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto tiene que ver con que los intereses se pagarían o cobrarían de instante en instante, de segundo en segundo. Entonces, lo que está ocurriendo es que t tiende a infinito. Si aplicamos límite en este operador, en el lado izquierdo de la expresión desaparece el operador límite. Y al aplicarlo aquí, y esto lo vieron en cálculo, van a llegar a que esta sucesión, este límite, cuando vieron L'Hopital, se van a dar cuenta que este número es la constante E. Por lo tanto, cuando se trabaja con capitalización continua, nos queda